Hola a todos, soy la maestra Denise Caballero Méndez. Bienvenidos sean. Sé lo que es una emoción, conozco mis emociones, podré regular las emociones que experimento a diario. Seguramente te has hecho alguna de estas preguntas en algún momento de tu vida. Hoy podrás responder estas preguntas. Hoy te presentaré la relación entre la regulación emocional y autoestima. Tema que forma parte de la materia de orientación educativa. Te pido de favor que tengas a la mano una libreta, un lapicero y tu teléfono, para que puedas realizar algunas anotaciones importantes de este contenido y cuando tú lo requieras puedas consultar estas notas. Comenzamos. Primero déjame contarte una historia muy interesante que tiene mucha relación con el contenido del día de hoy. La historia de Walt Disney. Walter Elias Disney fue un empresario, animador, guionista, actor de voz y productor de cine estadounidense, pionero de la industria de la animación estadounidense. Introdujo novedades en la producción de dibujos animados. Esto suena muy bien. De hecho, pudiéramos afirmar que su vida estuvo llena de éxitos. Sin embargo, su vida profesional no fue siempre así. Tuvo muchos descensos. Te platicaré los más importantes. Estudió técnicas de dibujo con la finalidad de entrar como caricaturista en el periódico The Kansas City Star. Sin embargo, en muchas ocasiones fue rechazado, con el pretexto de que le hacía falta mucha creatividad a sus dibujos. Fue entonces que en 1921 él decide poner su propia empresa, dedicada a la elaboración de cortometrajes de cuentos infantiles. Rápidamente se dio cuenta que lo que él tenía como ingresos no eran suficientes para pagar la producción. Por lo tanto, tuvo que cerrar su empresa, con tan solo 2 años de haber empezado a trabajar. Él, decepcionado, triste, tuvo que mudarse a la ciudad de Hollywood, con tan solo $40 en la bolsa y un comercial incompleto. No tenía los recursos suficientes para irse a vivir solo. Por lo tanto, se fue a vivir a la casa de su tío. Ahí decidió terminar su comercial. Lo terminó en la cochera de la casa de su tío. Rápidamente tuvo que repartir el material en las principales casas distribuidoras con el propósito de que alguien se interesara en su material. Conoció a Angela Willman. Es una mujer importante en el ramo. Se interesó rápidamente por su comercial. Por lo tanto, lo contrató. Y fue entonces cuando él empezó a hacer sus principales dibujos, lo que actualmente conocemos como Blancanieves y los 7 enanitos, Alicia en el País de las Maravillas y el emblemático Mickey Mouse. Fue entonces cuando surge el Imperio Disney. Suena muy interesante esta historia. La vamos a utilizar más adelante. Ahora es momento de adentrarnos un poquito al contenido del día de hoy. Por lo tanto, me pregunto, ¿qué es una emoción? Como podemos ver, una emoción es un estado complejo del organismo, caracterizado por una excitación o una perturbación que predispone a una respuesta organizada. También Daniel Goleman nos dice que es el puente entre el pensamiento y la acción. Y bueno, de esta manera ya sabemos lo que es una emoción. Ahora te invito a que juntos podamos realizar un ejercicio. Este ejercicio se trata de que recuerdes una vivencia en donde viviste una emoción. Esta emoción la pudiste haber vivido en los últimos días o bien la emoción que estás experimentando ahora mismo. Para tal actividad te propongo que llenes la siguiente tabla. Es una tabla que consta de 5 columnas. En la primera columna vas a colocar la emoción, es decir, el nombre de la emoción. En la segunda columna vas a colocar una definición propia. Es decir, con tus propias palabras, define lo que para ti es esa emoción. En la tercera columna vas a colocar una definición. Esta definición la puedes buscar en tu teléfono celular. De hecho, es una buena herramienta para que puedas buscar esta definición. En la cuarta columna vas a ubicar la situación personal donde se desarrolló la emoción. Por ejemplo, si nos ubicamos en la historia que te venía platicando, hubo un momento en donde Disney
se sintió triste, desesperado, melancólico. Y efectivamente, es cuando tuvo que cerrar su empresa y mudarse a otra ciudad. En la quinta columna vas a colocar las consecuencias que surgieron de esa emoción. Recuerda que hay consecuencias positivas y negativas de esta emoción. Bien, si en estos momentos aún no has podido detectar esas emociones o simplemente no encuentras cómo nombrarlas, no te preocupes. Vamos a conocer una herramienta importante que te va a ayudar a nombrarlas. La rueda de las emociones, dada por Robert Plutchik. La rueda de las emociones es una herramienta muy importante que fue desarrollada por el psicólogo estadounidense Robert Plutchik. Él menciona que hay emociones básicas y que las debemos de experimentar a lo largo de la vida. Él nos menciona que son indispensables para la supervivencia y que al relacionar estas emociones van a surgir otras emociones, pero mucho más complejas. Plutchik indicó que los estados emocionales albergan cierta similitud entre ellos, lo que nos hace susceptibles de ser combinados de distintas maneras, culminando en la formación de un sentimiento mucho más complejo. Entonces, la rueda de las emociones consta de 8 emociones básicas. Algo también importante que nos dice este autor es que cuando nosotros vivimos una emoción, no la vivimos sola, es decir, siempre está acompañada de otras emociones. Pero ¿qué pasa? Que hay una emoción que reina más y que la sentimos mucho más. Por lo tanto, las otras no les damos tanta importancia. Robert dice que hay 8 emociones, como se los acaba de mencionar. Estas emociones son el temor, la sorpresa, la tristeza, el disgusto, la ira, la alegría y la aceptación. Y las vamos a experimentar durante toda la vida. Ahora que ya conoces más sobre las emociones, es tu turno. Manos a la obra con tu tabla anterior. Recuerda y tómate tu tiempo para su llenado. Estoy segura que en estos momentos ya recordaste una vivencia y esa vivencia te hizo vivir una o más emociones. Entonces me pregunto, ¿pudiste regular la o las emociones que viviste en esa vivencia? Si ahora no me puedes contestar, no te preocupes. Posiblemente te tengas o estés confundido. Por lo tanto, vamos a ver qué es la regulación de las emociones. La regulación de las emociones es la capacidad que tiene la persona de disminuir los aspectos vivenciales de las emociones negativas, como por ejemplo la rabia, el miedo y la tristeza. Las emociones positivas, del mismo modo, también son reguladas, como por ejemplo cuando intentamos contener nuestra alegría. La regulación de emociones surge cuando hay una situación importante para la persona, por ejemplo, situaciones estresantes. Ahora viene a mi mente cuando nosotros les indicamos a nuestros alumnos que hay un examen. ¿Qué pasa? Muchos de ustedes se sentirán nerviosos, temerosos, mientras otros tomarán la noticia como si nada. Por lo tanto, he aquí la importancia que cada uno de nosotros le da a una situación. Entonces, dependiendo de la situación, va la emoción que tú puedas experimentar. La regulación de las emociones es de suma importancia. Por lo tanto, es importante que lo apliques en tu vida cotidiana para que puedas ser como el emprendedor Disney. Ahora que ya sabes sobre la regulación de las emociones, te invito a conocer 5 estrategias que te van a ayudar a regular las emociones. Estas 5 estrategias son de suma importancia para regular las emociones. La primera estrategia, tómate el tiempo para entender lo que estás sintiendo. Si la situación así te lo permite, tómate tu tiempo, relájate y toma 5 minutos para dar respuesta. Es importante que no emitas juicios de valor como no debería de sentir esto. Recuerda que es una reacción involuntaria. Simplemente valídalo para ti mismo. Posteriormente decidirás si es conveniente expresarlo y cómo hacerlo. De hecho, es importante que tú experimentes la emoción. Recuerda que si detectamos la emoción, podemos trabajar de mejor manera. La segunda estrategia, de igual forma,
importante e interesante para todos es: aprópiate de lo que sientes. Un error muy común es utilizar el argumento de tú me haces sentir así. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos responsables de lo que sentimos. No podemos decir o mencionar que aquel es culpable por lo que yo siento. Recuerda que cada uno de nosotros nos debemos de hacer responsables por lo que estamos sintiendo. Hay que reconocer que independientemente de la conducta de los demás, son nuestros pensamientos e interpretaciones subjetivas lo que provoca nuestras emociones. Y bien, una tercera estrategia que lleva por nombre: utiliza las palabras adecuadas. Si estamos utilizando verbos sensitivos como noto, percibo, siento, nos impugnarán las cosas. Solo tú puedes saber cómo te estás sintiendo. Procura ser preciso en lo que comunicas. Decir me siento bien, me siento mal, puede transmitir una idea errónea de lo que estamos sintiendo. Por lo tanto, en este punto te aconsejo que expreses tal y como te sientes, ya que si nosotros transmitimos verdaderamente lo que sentimos, podemos regular esa emoción. Bien, como cuarta estrategia, también de suma importancia, es que analices el contexto. Algo bien importante en esta estrategia es que seas empático con los demás y contigo mismo. Recuerda que si necesitas transmitir algo que crees que tendrá un fuerte impacto emotivo en la otra persona, definitivamente no lo hagas en momentos y lugares inoportunos. Por ejemplo, no le vas a dar una noticia a una persona cuando viene manejando, tampoco cuando está a punto de salir a una situación importante. Mientras más delicada sea la información, más importante es que encuentres un ambiente relajado y con la posibilidad de profundizar en esa situación. Entonces, busca el momento y el lugar adecuado para poder transmitir ese mensaje. Llegamos a nuestra quinta estrategia, también de suma importancia. Para mí, una de las más importantes. Permítete vivir tus emociones. Es decir, cuando tengas que reír, ríe. Cuando tengas que gritar, grita. Y cuando tengas que brincar, brinca. Permítete expresar tu emoción. Recuerda que cada uno de nosotros transmite la emoción de acuerdo a nuestra personalidad. Hazlo de acuerdo a tus convicciones. Puedes estar seguro que es un paso al frente para una vida más plena y de calidad. ¿Por qué? Porque hemos detectado la emoción y por lo tanto podrás regularla. De ahí viene que te sentirás mucho más pleno, mucho más contento, mucho más feliz. Estas estrategias son útiles para la regulación emocional y combinarlas con asertividad promueven relaciones interpersonales sanas y funcionales. De esta manera, creo que las 5 estrategias son de suma importancia. Por lo tanto, te invito a que las puedas implementar durante tu vida. También te aconsejo que te tomes tu tiempo y elijas la mejor de las estrategias. Recuerda que nadie te está correteando, ni mucho menos. Tómate tu tiempo, relájate, respira profundo, piensa y analiza. Bueno, una vez que ya conoces lo que son las estrategias de regulación emocional, ahora te invito a que tomes una libreta. Recuerdes esa emoción que te llevó a experimentarla en algún momento de tu vida. Te pido entonces que imagines cómo sería el final si tú pudieras haber implementado una de las estrategias que te acabo de platicar. Escríbela en tu libreta. Escribe ese final. Estoy segura, ciertamente convencida, que el final será totalmente diferente. ¿Por qué? Porque obviamente lograste regular tus emociones. Ahora viene a mi mente, si las regulaciones emocionales tienen que ver con la autoestima. Detente un poquito, piensa la pregunta.
Vamos a analizar primero qué es autoestima. Es la valoración, la percepción o juicio positivo o negativo que una persona hace de sí misma en función de la evaluación de sus pensamientos, sentimientos y experiencias. Entonces, en efecto, la respuesta que te acabo de plantear es positiva. Felicidades, has acertado. Te voy a explicar entonces por qué la regulación emocional tiene una estrecha relación con la autoestima. Hablar de emociones es un tema muy complejo. Recuerda que hablar de emociones, nada es blanco, nada es negro. Hay muchos matices y muchos puntos intermedios. La autoestima y la regulación emocional son temas totalmente diferentes, pero ambos te llevan a un bienestar integral. La autoestima alta está claramente conectada con emociones agradables. Aquella persona que se quiere a sí misma de verdad siente paz interior, está satisfecha con su presente, siente alegría, agradecimiento hacia lo que lo rodea. Por el contrario, una persona con un nivel de autoestima bajo tiene emociones desagradables, como la ira, la tristeza, la frustración, la rabia, el enfado y la autocompasión. Te propongo que puedas analizar un poquito sobre lo que te he platicado. Ya ha llegado el momento de que te pueda compartir una tabla, la tabla que te planteé al inicio. Recuerda que venimos trabajando con la historia de Walt Disney. Por lo tanto, la tabla queda de la siguiente forma. En la primera columna tenemos la tristeza. Una definición propia de lo que es la tristeza es que es un estado emocional que surge de la melancolía a partir de una situación desagradable. La definición que yo investigué es que es una reacción emocional que surge cuando perdemos algo importante. La intensidad de lo que sentimos depende de cuánto cuantificamos la pérdida. Y bien, la situación personal donde se desarrolla la emoción es cuando cierra su empresa y se tiene que mudar a otra ciudad con tan solo $40 en la bolsa y un comercial incompleto. Creo yo que este momento también lo pudiste haber revivido como yo. Y finalmente llegamos a las consecuencias. La historia no es puntual, sin embargo, tenemos que inferir esta respuesta. Yo coloqué que una persona viviendo estas circunstancias se siente que tiene que vivir una desmotivación, dificultades con las personas que se encuentran a su alrededor al punto del aislamiento. Cada quien vive sus emociones como las quiere vivir. Yo de alguna u otra manera le quise dar estas consecuencias porque creo que lo que pasó Disney en su vida profesional lo devastó al punto de llegar al aislamiento. Al realizar esta tabla me di cuenta y me percaté que en mi vida profesional también he vivido una situación que me ha llevado a una emoción. Quiero platicarte entonces un poquito sobre mi vida personal y mi vida profesional. Samara Denise Caballero Méndez nace en el municipio de Zaragoza, ubicado en la Sierra Norte del estado de Puebla. Denise, como todas las estudiantes, tiene que cursar primaria, secundaria y bachillerato. En este último nivel, como tú sabes, tenemos que tomar una decisión de suma importancia. ¿Cuál es? Decidir qué es lo que vamos a estudiar. Yo me decidí por la ingeniería industrial. Al culminar mis estudios, tuve la oportunidad de incorporarme rápidamente al campo laboral, docente de educación media superior. Fue aquí donde entendí que es de suma importancia mi preparación. Por lo tanto, decidí emprender un nuevo sueño, la maestría. Maestría en educación con especialidad en docencia. Tenía que seguir estudiando. Yo quería seguirme preparando con el doctorado. Fue entonces cuando me percaté tristemente que mi entorno no me iba a permitir realizar este sueño. ¿Por qué? Porque en mi municipio definitivamente no hay escuelas que me brinden esta oportunidad. En la región, lo más cercano posible lo encuentro a 2 horas, Teciutlán.
que a lo mejor por pista llego mucho más rápido. Ahí me pude percatar que muy pocas escuelas me brindaban esta oportunidad de cursar el doctorado. Por lo tanto, tuve que investigar otras alternativas. La ciudad de Puebla. Creo que era una de las mejores oportunidades para que yo pudiera estudiar el doctorado. Sin embargo, me percaté de algo muy triste. Los recursos económicos con los que cuento no me eran suficientes para pagar el transporte, mis alimentos y obviamente pagar una colegiatura para este nivel o para este grado de estudios. Por lo tanto, es como llego a mi tabla. La emoción que yo en esos momentos experimenté fue la frustración. Como todos sabemos, esta es una de las emociones negativas que nadie quisiera pasar. Yo en su momento lo pasé y se los comparto. Yo puedo definir a la frustración como un estado emocional negativo que surge por no poder realizar un sueño o una meta. El sueño que les acabo de compartir. Al investigar esta definición de frustración, encontré que es un sentimiento estrictamente desagradable, en la que una persona deposita previamente todos sus esfuerzos físicos, todas sus actitudes y aptitudes y tiempo, con la finalidad de alcanzar un objetivo establecido y a su vez obtener la anulación del mismo. Y bueno, llegamos a la situación que también ya les platiqué. Fue que al concluir la maestría, yo quería seguir preparándome con un doctorado. Y tristemente me di cuenta que mis circunstancias y mi situación económica no eran suficientes. Me sentí desmotivada, triste y melancólica. Pero también, al aplicar la regulación de mis emociones, me pude dar cuenta que yo podía seguir preparándome. Decidí estudiar la licenciatura en pedagogía. De ahí también comprendí que el estudiar un doctorado no es una meta lejana, ya que puedo tomar otras alternativas, como una beca. Entonces, esta es una de mis vivencias que ojalá y te sirvan para saber que es importante la regulación emocional. Yo sé que hay momentos en tu vida que vas a aplicar estas estrategias. Por eso te invito a que recapitules las 5 estrategias que te acabo de comentar y puedas utilizar alguna de ellas. Ya para concluir, como producto final te propongo que recapitules la historia de Walt Disney. Es una historia en donde es un claro ejemplo de una regulación emocional que ayudó a la vivencia de su autoestima. Entonces, concluye mencionando cómo este ejemplo se trata de regulación emocional y de autoestima. Estoy segura que lo vas a lograr. Muchas felicidades por lo que has hecho hasta el momento. Eso ha sido todo de mi parte. Se despide de ti la maestra Denise Caballero Méndez. Hasta la próxima.